Llegamos final de la temporada alta en Europa de turismo y conclusiones que sacar. Aquí te lo cuento. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Edgar Dawson. En esta semana ya estamos viviendo prácticamente el cierre de la temporada alta de turismo en Europa y hay conclusiones que sacar. La primera, y muy importante para España, pero que es un poco ejemplarizante del resto de los países del turismo, es la satisfacción de las cifras. Tenemos una afluencia de turismo que, comparada con el 2019 y con el 2020, cuando se dio el verdadero bajón, tenemos ahora cifras mucho más satisfactorias, sin alcanzar, por supuesto, los niveles pre-pandemia, pero bastante altas. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría a España? Le faltaría un poco más de turismo extranjero. Es ahí donde se dio un poco el déficit. En tanto que, muy positivo, los españoles se volcaron al turismo nacional y ha habido una afluencia de turistas nacionales que aportó muchísimo al sector a sobrevivir incluso esta temporada. Ellos representan una gran parte de la cifra y es también muy estimulante que los españoles también puedan descubrir su propio país, experimentar, porque esto lleva siempre a mayor comprensión, mayor cohesión. Cohesión que, aquí viene la otra noticia, no tanto tiene la Unión Europea con sus reglas. Y esta vez es el organismo IATA. IATA es la organización que nuclea a más de 260 aerolíneas y ellos resumen lo que han visto en los aeropuertos, lo que han tenido que sufrir las aerolíneas con la falta de coherencia de las reglas que hay en la Unión Europea. Cuando los políticos se reúnen en Bruselas y determinan reglas, por ejemplo, tomemos el caso del certificado, puede haber cierta autosatisfacción en decir, llegamos a un acuerdo. Tenemos ahora un certificado digital de vacunación que va a ser estandarizado en toda Europa. Pero luego, en la práctica, y ahí es donde vemos la gran diferencia de cómo se perciben las situaciones, en la práctica, los viajeros, empecemos por ustedes mismos, cuando quieren planificar un viaje que implique 3-4 países en Europa, es toda una tarea de estudiar a ver qué vale para cada país. Y no solamente qué vale para cada país, cómo va a interpretar el segundo y el tercero lo que el primero aceptó. La entrada por España, generosa, por ejemplo, con sus reglas, pero que después a ir a Italia o a Francia cambia totalmente, y el turista que se pregunta, ¿podré entrar o no podré entrar? Lo mismo viven las aerolíneas, lo mismo viven las agencias de viajes que asesoran a los turistas, lo mismo vive el personal en los aeropuertos. Y esto lo resume muy bien IATA en un llamado a los países europeos. Aquí lo pueden ver como está formulado en su informe, donde piden seriamente que ahora que tenemos el resultado de lo que ha sido este periodo de turismo, unifiquen finalmente esas reglas y esos criterios. El certificado no fue suficiente. El certificado de vacunación es más bien un instrumento administrativo que puede facilitar lógicamente el pasaje y la lectura a través de un aeropuerto. Pero antes que eso, lo más importante es que los países tengan reglas comunes. Se espera que la Unión Europea, cuando decide unificar los criterios, luego sean válidos. Y sucede que, en realidad, los países no aceptan y después cambian. Cada uno de ellos cambia y como no son
acuerdos que son impositivos, sino que el país puede decidir y tiene la libertad de hacerlo, entonces se crea este tipo de problemas. Debe llegarse a un acuerdo por el bien del turismo, pero por el bien de también los ciudadanos. Este caos al final no solamente crea un desasosiego y una descreencia que ya existe dentro de los países de la Unión Europea sobre la capacidad que tienen sus gobernantes de llegar a un criterio único. Más bien, el común de la gente, el que tiene que soportar estas situaciones como la del turismo, también la soporta en otros rubros de cosas que se repite la misma historia. Esto no es bueno para la Unión Europea y IATA, al hacer esta muy clara advertencia de el caos que reina en los aeropuertos y lo que eso significa, porque caos organizativo es siempre pérdida económica, asegurado. Todo esto es una suma de miles de personas con trastornos que han tenido que cambiar sus rutas, que han tenido que cambiar y anular reservas, en fin, ha sido caótico. Que hay un trasfondo real, bueno, sí puede haber siempre excusas puede haber siempre, pero no hay ninguna buena explicación de parte de la Unión Europea para este caos. Creo que esta vez sí, ahora que ya nos acercamos al cierre definitivo de la temporada alta, que esperamos, por otra parte, se transforme en un pasaje a una temporada media, digamos, es decir, que este verano se nos alargue, al menos no en temperaturas, pero que se alargue en turismo. Es muy probable, ya que las estadísticas dan también que los españoles están prefiriendo tomarse vacaciones un poquito después. Y yo creo que va a ser corroborado también con estadísticas de parte de los demás países de la Unión Europea. Así que resumiendo, tenemos con esta crítica de IATA un muy buen representante de lo que sentimos y que queremos que se cambie al finalizar esta temporada. Esperemos entonces que muy pronto se unifiquen criterios para que sea más fácil viajar. Con esto entonces me despido, esperando que pasen un muy feliz fin de semana. Estaremos muy cerca siguiendo todas estas noticias y siempre tomamos las noticias claves que nos dan un poco el resumen de la situación. Este es el resumen que hoy viernes podemos decir cuando cerramos ya la temporada alta. Ahora sí, mi nombre es Edgar Dawson. Por favor, si te interesa este tipo de temas, si sientes que te estamos dando un valor positivo, por favor, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de tener una comunidad con las funcionalidades que ya YouTube. Entonces será hasta la próxima.